Bueno, vamos a arrancar, me parece, porque ya hemos esperado, son y 15 en punto, como dijimos, entonces ya vamos a dar comienzo a esta nueva clase de la diplomatura en primera infancia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenas tardes para todos. Acá estamos en una nueva clase, ya llegando al tramo final de la diplomatura en primera infancia y en una clase que hoy le va a dar apertura al módulo de ESI. ¿Sí? Con esta clase que va a estar a cargo de Gabriela Mancilla, vamos a dar apertura a este módulo en el que van a ir recibiendo material y vamos a tener otra instancia sincrónica de acá a 2 semanas de encuentro a través de Zoom también. Y con la clase de hoy iniciamos esta instancia de reflexión, que es lo que buscan básicamente ser cada uno de los módulos, una instancia de encuentro, de reflexión y de poner en agenda determinados temas que a nosotros nos han parecido, a quienes hemos propuesto el armado de esta diplomatura, poner sobre la mesa relacionada a primera infancia. Les quiero presentar a Gabriela Mancilla, que es quien va a ser la que esté a cargo de nuestra clase magistral el día de hoy. Estamos muy contentas, muy contentes de que ella haya decidido participar y acompañarnos en esta primera diplomatura acá en Avellaneda. Gabriela Mancilla es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, es la mamá de Luana, que fue la primera niña en obtener su DNI con cambio de género hace más de 10 años, si no me equivoco, 10 años, ahora ella me va a corregir. Es autora también de libros como Mariposas Libres, el derecho a vivir una infancia trans, y de Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, donde, bueno, ella nos comparte la historia de Luana y la historia de ella. Con ella damos apertura a este módulo entonces de ESI en una semana bastante especial para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, porque si no me equivoco el viernes pasado terminó la semana de ESI en las escuelas, en los jardines, una instancia en la que las escuelas y las instituciones educativas ponen a la ESI en el aula, en la sala, en la comunidad educativa, una ESI que nos reclama una reflexión y una actualización. Es una ley que ya tiene más de una década de sancionada y todo lo que fue en su inicio hoy demanda ser actualizado, volver a repensarlo, aportarle nuevas miradas. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar en este módulo que empieza hoy, y por eso la invitada es Gabriela, que entendemos que nos puede hacer un aporte para pensar a la ESI con mayor apertura a la que se la pensó cuando se la creó, y una instancia para poder pensar a las infancias básicamente desde una mirada de la libertad. Así que bienvenida, Gabriela, es toda tuya la clase. Lo que le vamos a pedir es que si hay alguna pregunta, alguna consulta que queramos hacer, la clase de Gabriela va a durar hasta las 7, 7 y cuarto, ella va a hacer una exposición, y 7, 7 y cuarto vamos a abrir a preguntas, la pueden colocar en el chat o pueden levantar la manito como solemos hacer y tomar la palabra. Bueno, muchas gracias y bienvenida, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jessy, por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Especialmente les quiero agradecer, antes que me olvide. Recording in progress. Grabando. Dame un minuto. Les quería agradecer, obviamente, la invitación, el que se puedan poner a pensar esta actualización que necesita la ESI, que la podamos repensar y que nos pensemos nosotros con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, que, como dijo la compañera, 15 años está vigente, y después de 15 años sabemos todas las personas que estamos acá lo que cuesta trabajar de manera transversal con la ESI en algunas instituciones. Creo que en la mayoría ni siquiera, no solo no está actualizada, sino que tiene mucho de lo personal también, si lo decido o no, cómo lo hago, con qué perspectiva, desde qué lugar me paro. Y les quería agradecer también a las personas que tienen la cámara. Yo sé que por ahí no es, yo soy una persona adulta, muy adulta, no voy a decir, muy adulta. Y me es muy difícil hablarle a los cuadraditos con el nombre nada más.
¿entendés? Entonces, cuando veo del otro lado que hay personas que tienen la cámara encendida, y por lo menos, ni así sea chiquitite, les puedo ver la cara, les agradezco un montón, porque si no, desde este lado es muy incómodo. Yo sé que esto de la virtualidad nos acerca en esta pandemia, en este contexto, que es mucho mejor, pero muchas veces desde este lado, que estamos poniendo el cuerpo en esta charla, porque todo lo que decimos nos pasa por el cuerpo, y desde el otro lado, sé que a veces están con mil cosas, haciendo mil cosas al mismo tiempo, y de eso también vamos a hablar hoy. Esto de poder comprometerse. Y como vamos a hablar especialmente de la niñez, ¿qué tiempo le vamos a dedicar a la niñez? Desde esta perspectiva adulta, ¿no? Poniéndonos en esta perspectiva adultocéntrica, con todos los compromisos que tenemos y con todo esto que tenemos que hacer al mismo tiempo. Y quizá esto de la virtualidad hoy nos lleva a que, como no podemos ir presencial como hacíamos en otros momentos, pongamos la compu y mientras hago otra cosa voy escuchando, porque esto nos lleva, ¿no? Todo este sistema nos lleva a esto, a que mientras estoy escuchando estoy haciendo otra cosa. Y también la pregunta que tiene que ver obviamente con el acompañamiento hacia las infancias, ¿qué tiempo le dedicamos a esa infancia? ¿Cómo vamos a escucharle? Con una oreja sí, con la otra no, con medio corazón, con el otro no porque está puesto en otro lugar, en esta vorágine que nos lleva a este sistema a cumplir con todo en todos lados, y llega un momento que esa niñez nos está mirando y no les estamos prestando atención. No solamente lo que tiene que ver con estudiantes, con la escuela, con nuestros hijos. ¿Cómo miramos a la infancia? ¿Desde qué lugar? Desde este lugar que mira para abajo, porque somos personas adultas y les miramos para abajo, en el tiempo que podemos, cuando queremos, el poquito tiempo que le vamos a dedicar, y con qué atención, con qué capacidad de escucha. Vamos a escuchar a lo largo de toda esta hora un montón de veces este tema de poder escuchar, y poder escuchar a la niñez con lo que la niñez tiene para contarnos, y no con lo que nosotros estamos esperando que la niñez nos diga, en los términos que nosotros queremos escuchar, para que podamos entender lo que nos está diciendo, y que fundamenten todo el tiempo lo que nos están diciendo para que a nosotros nos quede claro y nos cierre todo aquello que están enunciando. Tiene que ver con esa mirada adultocéntrica, y reconocernos en esa mirada adultocéntrica. Yo creo que si logramos hoy, en esta hora, hora y media, 2 horas, incomodarnos lo suficiente, si logramos hacernos un montón de preguntas, y si logramos hacer crisis de alguna u otra manera con lo aprendido, con lo establecido, con las normas, con reconocernos que somos parte, específicamente parte del problema, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que modificar un montón de cosas, de nuestros saberes, de nuestras prácticas, de nuestras creencias, de nuestra propia construcción, y desde dónde vamos a estar mirando a la niñez. No nos olvidemos que hoy vamos a hablar de las niñeces trans y travestis, entonces no vamos a dejar de mirarlas desde nuestro lugar de privilegio hegemónico, de ese lugar de privilegio por ser personas, en su mayoría quizás estén en la clase muchas personas trans, travestis, pero si la mayoría somos personas cisgénero, tenemos el privilegio de no pasar por un montón de situaciones que pasan la comunidad travesti trans, y especialmente la niñez. Entonces, reconocernos en ese privilegio que tenemos nos va a poner en un lugar de desigualdad para con la niñez. Entonces es ahí donde vamos a sentir la responsabilidad que deberíamos sentir frente a esta desigualdad, por ser personas a las que no nos tienen que preguntar constantemente quiénes somos, no tenemos que dar cuenta por qué lo somos, qué elegimos, qué no elegimos, qué nos gusta, qué no, pero sí nosotros creemos que nos asiste algún derecho en hacerlo con las niñeces travestis y trans. Yo soy mamá de Luana, ¿no? Luanita es una adolescente hoy, que ya tiene 14 años. Cuando Lulú nació,
Nació obviamente junto a su hermano mellizo y nacieron con pene. Y bueno, obviamente, yo sé que ustedes ya trabajaron todo esto, estereotipos, género, orientación sexual, identidades, pero si sigue en este momento asignándole un género a las personas por los genitales que tienen. Y eso lo sabemos todos y todas. Aquí a ustedes mismos les han asignado un género cuando nacieron, y ese género, si coincide con su autopercepción, bueno, están dentro de la norma y de lo esperado. Pero aquellas niñeces que no se sienten cómodas con ese género asignado al nacer por los genitales que tienen, como Luana, y que autopercibe su género opuesto al que le impusieron, al ser una niña trans, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Dónde está la representación de su corporalidad, de su identidad? ¿Qué lugar tiene en la sociedad, en la familia? Y ahí nos vamos a dar cuenta y volvemos a repetir esto de las desigualdades. Las desigualdades llevan no solo a las violencias que van a ejercerse sobre y contra estas niñeces para poder corregirlas, para poder adoctrinarlas, y por ahí suena así como muy potente decir corregir y adoctrinar. Y cuando yo les pueda decir que corregimos y adoctrinamos con amor también, con eso que se dibuja y se disfraza de amor, las niñeces travestis y trans, al no responder a lo esperado, en el primer lugar que sufren violencias es en el seno familiar. Y lo hice yo también, ¿no? En esto de, con este amor entre comillas, que no deja de ser un amor muy egoísta, porque todas esas niñeces tienen que empezar a responder lo que el mundo adulto espera, y todo aquello que se ha depositado sobre, ¿no?, todas nuestras expectativas. Y acá, además de ustedes ser estudiantes y de ser futuros y futuras docentes, son mamás, son papás, son tías, ¿no?, son tíos, son abuelas, abuelos. Todo esto tiene que ver, sí, con la educación y con lo que va a tener que ver con su trabajo y su profesión y en la carrera que ustedes están atravesando, pero tiene que ver con la misma humanidad, tiene que ver con nosotros como sociedad. Y cuando ustedes tengan en algún momento de su trabajo, de su trayectoria, acompañar específicamente, o no, a una niñez travesti trans, ¿cómo van a poder hacerlo sin revisar la propia infancia? O sea, van a estar delante de personitas que tienen la libertad que ustedes no tuvieron. Y desde ahí, desde ese lugar hegemónico y privilegiado, obediente a la norma, ustedes van a decir que esa niñez no se está comportando como debe, no van a saber qué hacer, no van a saber a qué baño va a ir, no van a saber cómo preparar una clase, y en realidad lo que yo les voy a invitar hoy es no solo a revisar su propia infancia, porque la verdad es que para juzgar, señalar, acompañar, ver, mirar y hacer preguntas sobre cualquier niñez, tenemos que tener bien resuelta la nuestra. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué nos llamamos como nos llamamos, por qué respondemos a lo que respondimos, por qué replico determinados estereotipos de género, qué conducta, cómo fui feliz, con qué jugué, con qué me dejaron jugar, porque no solamente importa la teoría, compañeros, tenemos que llevar toda esa teoría a la práctica. Entonces yo puedo hablar acá 2 horas sobre el género, vuelvo a repetir, la identidad, puedo hablarles de las leyes, podemos hablar de un montón de cosas, pero cuando vamos a la práctica y tenemos delante nuestro, en el aula, una niñez que no se siente cómoda con todo aquello que se le impone, vamos a ser nosotros quienes violentemos, y en ese abuso de poder y abuso de autoridad, sin darnos cuenta, sin interpelarnos. ¿En qué sentido? En que no podemos dejar de mencionar que somos una sociedad que ha naturalizado las violencias, porque fueron violentos y violentas con nosotros cuando éramos niñeces. Entonces, cuando vos revisás tu infancia y te das cuenta que el vestidito te lo pusieron, el vestidito rosa te pusieron, te mostraron cómo ser princesa, te dieron la pelota y te pusieron un pantalón azul, te cortaron el cabello y te dijeron que vos eras un campeón.
Eso es coartar la libertad de cualquier niñez. Ni así se haga con amor, ¿no? En esto de que las personas adultas nos han formado y moldeado dentro de las normas establecidas, dentro de un sistema, y nosotros tenemos que lograr hacer crisis con ese sistema, porque si no, no vamos a poder darnos cuenta de cuánta violencia cargamos desde nuestra niñez, y así, con esa niñez reprimida, con esa niñez que no fue libre, nos paramos en el aula a intentar darles libertad, cuando no sabemos realmente el significado de libertad para el resto de las niñeces. O sea, no es fácil, genera una crisis existencial. Estas niñeces travestis y trans, estas niñas que tienen pene, y estos niños que tienen vulva, obviamente dentro del binario, ahora vamos a hablar de esto, nos vienen a cuestionar y a hacer temblar las bases de toda nuestra estructura, porque respondemos a un sistema capitalista, patriarcal, binario y especialmente biologicista. Si vos tenés pene, tenés que ser un varón, y no cualquier varón, ya lo sabemos, ¿no? Ese varón que muestre fortaleza, ese varón campeón, ese varón superhéroe, ese varón que responde a la ideología de lo que es el macho y la niña, no cualquier niña, esta niña sumisa, esta niña princesa, esta niña rosa, esta niña que no sabíamos ni siquiera si se iba a sentir cómoda, ni se iba a autopercibir dentro del género femenino, pero si la persona nace con vulva, ya se le ponen aros. Y tiene un día de recién nacida la persona, pero ya le pusimos aros. Entonces, con ese amor y con todo eso que vamos moldeando, lo único que hacemos es que esa persona responda a nuestras expectativas, y nuestras expectativas, en más de un 90%, son las expectativas del sistema. Y el sistema es represor. Entonces, nosotros vamos a hacer también de estas niñeces, con nuestra conducta represiva, lo que nosotros esperamos. Cuando Lola a mí me dice, yo nena, cuando pudo decirme yo nena, había atravesado, pobre hija, todas las violencias, correctivos e imposiciones que hoy en día seguimos haciendo para con las niñeces. Cuando hablamos de transición, vieron que cuando hablamos de personas trans, travestis, siempre tenemos que hablar de la transición. Está en transición, o transicionó hace poco, transicionó la transición social, la transición personal. Cuando hablamos de transición, de un género a otro, es porque hubo una imposición previa, porque si no, ninguna persona tendría que transicionar a ningún lugar ni a ninguna identidad. O sea, si yo no le hubiese impuesto el ser varón a Luana, no tendría que haber transicionado a ser niña a todas las personas. Nos ha llenado de prejuicios, nos han llenado de miedo, y nos han dicho que esto es celeste y esto es rosa, y no hay más nada, no hay más colores, no hay más gris, no hay nada. Bueno, estas niñeces nos vienen a decir, sí, acá estamos. Ser varón, no nos dice Luana, no, tenemos que contextualizar. Nos vienen a decir, acá estamos, y toda nuestra comunidad travesti trans existió siempre. Y desde antes de la colonización, las identidades extrabinarias estaban totalmente representadas en todos los espacios. Lo que pasa es que nos vinieron a imponer cómo teníamos que ser, especialmente para la reproducción, pensando en la reproducción. Bueno, las personas con pene, las personas con vulva, las personas. Vamos a arrancar de que somos esto de, bueno, no importa, que sea lo que sea, pero son personas. Es una frase para mí espantosa, pero sí lo tenemos que volver a repetir, porque empezamos a calificar, empezamos a clasificar, empezamos a ordenar, y siempre tiene que responder a lo que nos deje tranquilos, tranquilas y tranquiles, siendo esto la reproducción del sistema. Entonces, si no hacemos esa crisis, no vamos a poder avanzar en absolutamente nada. Y quizás sea muy dolorosa, sea muy incómoda. Realmente quizás nos haga replantear un montón de cosas de nuestra vida, y encontrarnos, para muchas personas, hablo por mí también, encontrarnos con nuestra niñez y lo que hicieron de nosotros
es algo que a veces va a quedar marcado. Nos vamos a encontrar con cosas muy tristes, y desde ahí vamos a poder pensar en cuánto daño vamos a hacer a un montón de niñeces si seguimos replicando exactamente lo mismo que hicieron con nosotros. Entonces la clave de todo esto, ¿qué es? La educación que tenemos. Y volvemos a la ESI, 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Obviamente, como decía Jessie, hay que actualizarla, por supuesto, es lo que estamos pidiendo desde todos los espacios, actualizar la ESI con otra perspectiva. La ESI es sumamente binaria, fue revolucionaria en su época, 15 años atrás, pero sigue siendo la reproducción del sistema. ¿Por qué? Porque te habla de la niña con vulva, te habla del niño con pene. Obviamente es muy valiosa, es muy necesaria, porque obviamente tiene que ver con las relaciones, con el cuidado del cuerpo, pero ¿de qué cuerpo? Con las relaciones, pero ¿qué clase de relaciones? Hoy tenemos la Ley de Identidad de Género, y obviamente tenemos que actualizar esta ESI con las leyes posteriores, que tiene que ver la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Micaela, este nuevo decreto que tiene que ver con los DNI extrabinarios, con la identidad autopercibida, y todo eso que todavía la ESI no tiene, nos lleva a pensar que esta ESI, que es una frazada que nos queda corta, porque en realidad es una herramienta que nos queda a la mitad, porque ante una niñez travesti trans dentro del aula, no sabemos cómo actuar, nos faltan esas herramientas, ni siquiera se aplica en todas las escuelas del país. Hay algo que nos está faltando, y que es esa decisión, no solo que tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con un Estado, que tiene que ver y corroborar y controlar que esto sea realmente una ley que se cumpla. Esto no puede ser a voluntad de la institución o a voluntad de los docentes, no tiene que intervenir la creencia religiosa, ¿no?, de cada docente para poder aplicar esto, sino que es un derecho de todas las niñas. Una vez que tengamos todo lo que necesitamos cuestionarle a la ESI, porque obviamente la humanidad va en evolución constante, y no podemos sostener una ley de 15 años cuando tenemos un montón de niñeces que nos están pidiendo otra cosa. Pero mientras tanto, entre que se actualice, que va a llevar muchísimo tiempo también, ¿no? Ya hasta que esté toda esta bajada de línea, entre comillas, para todas las escuelas, que, bueno, hay un montón de niñeces en el medio y un montón de urgencias, y a ustedes se les va a presentar un montón de estudiantes que van a estar esperando que hagan algo. Hasta la actualización de la ESI tenemos la Ley de Identidad de Género. Como saben, la Ley de Identidad de Género se sancionó en el año 2012, del año 2012, y establece el derecho a la identidad, diciendo que la identidad de género que tenemos todas las personas es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, y esto puede corresponder o no con ese sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal, los modales y todo lo que tiene que ver con la vivencia del cuerpo. O sea que podemos decir en una mínima frase que la identidad es de cada persona, es de cada quien. Nadie puede decir quién es aquella persona, y mucho menos por mirarle los genitales. Y nadie va a decir cómo esa persona debe de comportarse, qué modales va a tener en lo que tiene que ver con lo femenino o lo masculino. Y no somos quienes para decirle a una persona, no, vos no podés, vos no sos, vos no te corresponde, vos sos varón o vos sos mujer. Lo va a decir la misma persona. Entonces, la Ley de Identidad de Género viene a abrir un abanico de posibilidades, y nos viene a decir a nosotros que tenemos la obligación, especialmente en su artículo 12, que establece el trato digno, tenemos la obligación dentro de una institución de respetar la identidad de género que manifiesta cualquier persona, especialmente en niñas, niños y adolescentes, y el nombre de pila por el cual la persona desea ser nombrada. Todos tenemos un DNI. Si ese DNI dice, por ejemplo, Juan Carlos,
Pero una niñez viene y te dice, no soy Juan Carlos, soy Juana, no importa lo que diga el DNI, la ley de identidad de género dice que vos tenés que nombrarla a Juana, porque es obligatorio respetar la manifestación, porque es a su solo requerimiento. La persona lo manifiesta y se debe de respetar. Y por ahí me preguntas, ¿y cómo inscribo? ¿Cómo anoto? ¿Cómo voy a proceder si el DNI dice Juan Carlos y me está diciendo que se llama Juana? Bueno, ¿sabes cómo se hace? Bajo la ley de identidad de género. Esto no es porque a nosotros se nos ocurre. Esto es la manera legal de proceder. Vos tenés que poner Juana, porque la ley se va a basar específicamente en el nombre que la persona elige para ser nombrada. La vas a nombrar en femenino, porque el artículo te lo va a dictar el nombre, y en los registros va a ir Juana, entre paréntesis, las iniciales del nombre que figura en el DNI, porque ya no se pone más Juan Carlos, se pone JC, el mismo apellido y el mismo número de DNI. Y así el boletín, y así el registro, y así todo lo que tiene que ver con nombrar e inscribir a una persona. Y lo que está pasando en este momento, en la actualidad, nosotros desde Infancias Libres, desde la Asociación Civil Infancias Libres, hicimos una estadística que la pueden sacar de la página de Facebook, está en PDF, es gratuita, y ahora vamos a subir, creo que para fines de este mes vamos a tener la actualización. Entrevistamos y trabajamos con 100 familias y ahora registramos 200 familias. Y esa estadística arroja unos números, como por ejemplo que casi el 67% de las escuelas del país no conocen la ley de identidad de género. Entonces, sin esa herramienta que es primordial conocer, es como si ustedes llegan al aula y no conocen la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la 26061, ¿no? O no conocen la Convención de los Derechos del Niño. O sea, son leyes que tienen la obligación de conocerlas, y aplicarlas, obviamente. Entonces, no vamos a exigirle, como lo hacen casi en el 80% de las escuelas, que esa estudiante tenga hecho el cambio en el documento de identidad para así poder anotarlas, inscribirles y respetarles el nombre, porque estamos violando la ley. Si cualquier persona le dice, no, bueno, no te voy a respetar, vos traeme el DNI, esto está pasando en la actualidad, tráeme el DNI y ahí te inscribo. Cuando hagas el cambio del DNI, ahí te respeto el nombre. Bueno, sepan que esa actitud es violar la ley. Están violando la ley. Eso no se puede hacer. Bajo la ley se debe de respetar el nombre de la persona con el mismo apellido, el mismo número de DNI y entre paréntesis las iniciales del nombre del DNI. Y cuando vos lees, por ejemplo, agarras un registro y lees Juana, y ves que entre paréntesis dice JC Gómez, ya sabes que ahí tenés a una niña trans que no hizo el cambio registrado en el DNI, porque no es obligatorio. Porque la ley la avala, la acompaña y la protege. En su artículo 12 no es obligatorio, sépanlo, el cambio registrado en el DNI. Eso va a ser a voluntad de la persona, a voluntad de la familia, si quieren o no cambiar el registro. Mi hija hoy podría tener su DNI, no sé, que dijera que se llama Roberto, porque en realidad la ley la protege. Ella puede ser Luana, por más que en el DNI diga que es Roberto. ¿Más o menos eso se entendió? Bueno, ni hablar de que la ESI está instalada la semana de la ESI. ¿Qué hacemos con el resto de las semanas? A mí me llama la atención cómo, obviamente, ¿no? Entre el mes pasado y este, septiembre, la desesperación de trabajar en la semana de la ESI de todas las instituciones. Hay que trabajarla ya en este instante, como algo que tenemos que cumplir. Lo cumplí, lo hice, ya estaba listo, me saqué la semana de la ESI de encima. Esa mirada es la que también hay que modificar, porque la ESI sería no algo que nosotros hoy le tenemos que poner una estrellita y ya está, o un tema que trabajamos hoy y no lo trabajamos nunca más, hasta el año que viene, hasta que vuelva la semana de la ESI. Es una incomodidad para la mayoría, y ahí es donde tenemos que ver en todos esos contenidos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos está pasando con todos esos contenidos? ¿Desde qué lugar? Vuelvo a repetir, vamos a trabajar y a ver a las niñas y a las infancias. En la mayoría de las instituciones
cuando aparece la experiencia de una niñez trans, travesti, genera una incomodidad enorme. ¿Por qué? Y porque, bueno, empieza a surgir la idea de dónde la metemos, dónde la vamos a poner, a qué baño va a ir. Y lo que primero nos incomoda es la corporalidad de esa niña. Lo que yo les invito, que es lo más difícil para hacer, es cambiar el objeto de estudio. Porque nuestros hijos pasan a ser el objeto a estudiar de todas las personas que le rodean en todos los espacios donde van a empezar a transitar. Si es en el sistema de salud, si es en el sistema educativo, si es en el sistema judicial, si es en la misma familia o si es en el barrio. Poner la mirada y a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene pene? ¿Por qué no lo tiene? Bueno, ¿qué hace con ese pene? Bueno, ¿qué hace con esa vulva? ¿Dónde va a ir la desesperación de directoras, directores? ¿Dónde va a ir esa niñez? Bueno, ahí nos damos cuenta la gran ausencia y el gran vacío que hay para alojar las corporalidades de estas niñeces y de todas las niñeces. No hace falta que exista la experiencia de una niñez trans travesti dentro del aula para que se trabaje todo esto. Esto se tiene que trabajar con o sin niñeces travestis y trans dentro del aula, porque hay que reeducar y educar dentro de la diversidad, siendo parte de la diversidad, al resto de los estudiantes. Porque si yo no educo, formo al resto de las niñas, no van a poder ni relacionarse, ni conocer, ni saber que hay otras corporalidades, y en realidad tengo que ver qué me pasa a mí con esa corporalidad, no qué le pasa a esa niñez. En Infancias Libres, la mayoría de las consultas, hemos acompañado a más de 500 familias, más, ya la verdad es que estamos registrando en estadísticas, porque como no lo hace el Estado, lo hacemos nosotros, en estadística, más de 500 familias. Pero la gran urgencia es el pedido de psicólogos y psicólogas para llevar a esas niñeces. Como si yo, persona adulta, no tengo nada que ver en esto. Tengo que ver qué le pasa a ese niño, a esa niña, me desprendo y le responsabilizo por lo que está haciendo. Entonces, la demanda es, bueno, a ver, ¿qué hago con mi niña? ¿Conoces un psicólogo o una psicóloga donde la pueda llevar? Los equipos de orientaciones de todas las escuelas, lo primero que hacen es eso, ver qué le pasa a esa niñez, y todo se centra sobre esa niñez, cuando en realidad se tiene que centrar sobre nosotros, sobre las personas adultas, sobre nosotras, las personas que hemos obedecido a este sistema, porque la realidad es que a mí me genera más preguntas. Yo me voy a poner yo como ejemplo. ¿Por qué yo obedecí tanto todo lo que debía de hacer y no me atreví a decir, no, esto no me gusta? Al contrario, me esforcé por obedecer, me esforcé por ser esa buena niña que para ello me estaban formando, ¿no? Entonces, la mirada tiene que estar más en nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros con esa nena que tiene pene? No a la nena. La nena simplemente me está diciendo que es nena. ¿Qué me pasa a mí con ese niño con vulva? Pues simplemente me está diciendo que es un niño. Y que una niñez tan pequeña, entre el año y los 4 años, empiezan a manifestar la disconformidad con el género que se les asigna, porque ya no aguantan más y te empiezan a decir, no, yo no soy esto que vos estabas esperando. La verdad es que no quiero jugar con esto, no me quiero vestir con esto, yo soy. Y en este yo soy no hay lugar, no se les puede alojar, porque no hay lugar, no hay categorías, no hay casilleros donde meterles. Viste, agarrás toda la teoría y buscás y no hay nada. Entonces, ¿dónde les vas a meter? ¿Dónde les vas a alojar? En este yo soy, te cuestiona tu ser también, el por qué vos sos. No son niños que eligen ser niñas, ni tampoco son niñas que eligen ser niños, porque no se nace niño ni se nace niña, se nace con vulva, se nace con pene, y siempre se es la misma persona. Es decir, por ejemplo,
lo digo porque se lo han dicho a Luana, ¿no? Y lo he dicho yo, al principio, porque no tenía herramientas, obviamente, y desconocía absolutamente todo, es un niño que se siente niña. Tampoco. Eso de ser niño que se siente niña, o ser niña que se siente un niño, parte de la cultura y de la educación biologicista, parte de ese pene y parte de esa vulva que te ordena y que te dice que vos tenés que ser mujer, que tenés que ser varón. Entonces, si tenés pene y te sentís niña, sos un niño que se siente niña, y en realidad sos una niña que tiene pene. Si las cosas pudiesen ser tomadas de esta manera, de lo más simple posible, yo no lo pude tomar lo más simple posible. A mí me tomó 2 años de mi vida romper con todo esto. Sí me di cuenta inmediatamente que necesitaba un nombre, que necesitaba saber qué era lo que le estaba pasando a Luana. Y cuando vi ese documental que hablaba de la niña transgénero, ahí le encontré la respuesta. Bueno, es transgénero, entonces tiene un algo. A 10 años, mira, Luanita se puso su nombre a los 4. A los 2 años me dijo, soy una nena. Soy yo nena, me dijo, directamente. Y me guardé en el bolsillo los camiones, los pantalones, el raparle la cabeza, el pelo, porque a veces nos preguntamos, o por lo menos yo me lo pregunto, me encantaría que ustedes se lo pregunten también, ¿por qué si la persona tiene pene, más de un 90 y pico % le rapamos la cabeza y le cortamos? Tiene que tener el pelo cortito, y la escuela lo pide así. La escuela te manda, especialmente las escuelas privadas, te manda la notita de cómo tienen que ingresar las niñas con el cabello recogido, los niños con el cabello corto. Todo esto que te ordena, que simplemente es cabello, es pelo que te crece en la cabeza, qué sé yo. Ese pelo no te hace nena, no te hace varón, el pene no te hace varón, la vulva no te hace mujer, el vestidito, la pollerita, el uniforme, el color, el rosa no te hace nena, el rosa es un color. Si pudiésemos lograr que todas las personas rompamos con estos estereotipos, con este orden que lo único que hace es violentar y adoctrinar a las niñeces, ¿no? Y no solo dentro del aula, cuando sean mis estudiantes, sino para nuestra vida, porque a mí me pasa mucho que quizá encuentro un montón de docentes copados, para con sus estudiantes y con sus hijos como son. Porque pareciera que al ser docentes solamente tienen que aplicar la ESI o todo esto que estamos hablando de la perspectiva de género y la perspectiva en las identidades y corporalidades, lo aplico en el aula, doy una clase hermosa, y cuando llego a mi casa, le digo a mi nene, superhéroe, campeón, lo visto de azul, le corto el pelo, y a mi nena le digo que es una princesa, la visto de rosa, le hago las 2 colitas, no lo apropio, no lo hago para mí. ¿Y saben por qué? Porque la comunidad travesti trans no está en la agenda emocional de la sociedad. Estar en la agenda emocional significa que vos desees también y ames también. Si yo en este momento les digo, o cualquier persona a ustedes les dice que estoy embarazada, embarazado, y cuando hablamos de embarazado vamos a hablar de las corporalidades que tienen la capacidad de gestar, que tienen una identidad masculina, de los varones trans específicamente, que pueden quedar embarazados si así lo deciden, y gestar en su vientre otra vida. Lo primero que la persona te pregunta, las personas, nuestra familia, no vayamos muy a la sociedad, vayamos a nuestra familia. ¿Qué es? Cuando hay una persona dentro de una panza de otra persona, te dicen, ¿qué es? ¿Es nena, es varón? El ecografista te dice, o la ecografista te dice, es nena, es varón, ya le ponen el sello. Y pareciera como que nos importa si es nena. Y si no tenés esa familia súper copada, que no compra rosa, la batita, o celeste, la batita, que dice, yo la compro verde agua, yo la compro amarilla, la compro blanca, pues es súper copada, súper abierta. Pero imagínate que si yo les dijera, yo tengo una nena, o voy a tener una nena, o tuve una nena,
por el simple hecho de que le asigno ese género porque nació con vulva. La persona no me habló, pero yo ya le digo que es una nena. ¿Quién se atrevería a regalarme algo rosa, celeste? O si les digo que tengo un varón a quien llamé Roberto, ¿quién se atrevería a regalarme una batita rosa? Es una batita, es un color, simplemente. Pero es la cultura que nos atraviesa y que atraviesa a esa niñez desde antes de nacer. Y romper con eso tiene que ver con tanto dolor y con tanta violencia, porque estas niñeces tienen que decirle a un mundo adulto, no soy lo que vos estás esperando. Y esa niñez no te va a decir a los 3, 4 años, 2 años, como Luana, no me siento identificada con el género que se me asignó al nacer, por eso soy una persona trans. Porque eso a veces es lo que necesita la persona adulta. Te dice, no, y no me lo dijo, solamente quiere jugar, solamente hoy se disfrazó. Tenemos una conducta muy abusiva que no podemos evidenciar en nosotros porque hemos naturalizado las violencias y empezamos a minimizar y menospreciar la palabra de la niñez. Obviamente le presentamos un mundo dividido en dos, y esa niñez, para decirte que no es un niño, por ejemplo, te va a decir que es una niña, y saltar en esos dos casilleros. Hoy tenemos un montón de identidades no binarias, ¿no? Yo entendí que Luana no era un varón porque me empezó a decir yo nena, pero me podía decir soy Travita, como hoy un montón de niñas lo dicen en el jardín, y no, porque no se le presentaba esa posibilidad tampoco. Entonces, antes de decirme que era una niña, lo que me intentaba decir era que no era un varón. Nosotros nos tenemos que presentar y nos presentamos también, no solo desde lo que somos, sino desde lo que no somos, para poder decir quiénes somos realmente. Yo también te puedo decir lo que no soy, de lo que me desprendo, con lo que no me identifico. Estas niñeces te lo van a decir de la manera que pueden. No de la manera que vos esperas. El tema es, ¿qué haces vos con eso que te está diciendo? ¿Y qué haces vos con las herramientas que tenés? Especialmente en la escuela, especialmente en este sistema educativo que te dice, nena, varón, fila de varones, fila de mujeres, el baño de los nenes, el baño de la nena. La clase de educación física, que por más que me digan, obviamente, ¿no?, que con toda la actualización de los contenidos es mixta, se sigue dividiendo, porque todavía la persona que se forma tiene deportes y actividades que son para mujeres, para varones, ¿no? ¿Qué nos pasa con esa corporalidad? Esta niñez que no tiene dónde identificarse, que no tiene una lámina, mira lo que te digo, simple, una lámina. Esa lámina, esa ilustración, ese dibujo en un libro, legitima su corporalidad y su existencia. Si no tienen una representación ni dónde identificarse, no solo no van a existir para ellas mismas, sino que no van a existir para el resto de las niñeces que están adentro del aula. No sé qué pasó. Entraban o no, porque bueno, ¿Me cerrás ese micrófono? Teníamos el registro de lo que nos podían llegar a... Me lo di, gracias. Ya. Gracias. ¿En qué estaba? En la lámina. Si no tienen esa representación, ¿no?, esa identificación, no tienen legitimidad de existir, no solo para sí mismas, sino para el resto que está con ellas. Entonces, ese cuerpo, esa corporalidad, esa ilustración, esa imagen que estamos reclamando desde Infancias Libres, que estoy reclamando yo hace 10 años, viene a legitimar o no esa existencia para el resto de las niñeces también, porque ese cuerpo que no existe dentro del aula es un cuerpo que se le puede dañar, se le puede violar, se le puede abusar, se le puede matar, puede desaparecer,
se le puede hacer cualquier cosa, ¿por qué? Porque no existe. Entonces, ¿cómo le enseñás al resto de las niñeces a relacionarse, a amar, a vincularse, a respetar a una niña que tiene, y que todo eso nos genere una curiosidad enorme? Porque si a nosotros nos genera curiosidad, al resto de las niñeces también les genera curiosidad. Si van a la casa y dicen, ¿vos sabés, mamá, que hay una nena que tiene pene? No van a la casa a decir, hay una nena que tiene vulva. Porque eso se ve en un libro, porque eso se estudia, porque eso se legitima, porque eso se habla en la casa, y porque eso es lo que responde en lo cotidiano, en toda la educación y en esta cultura. Pero sí llama la atención la genitalidad de nuestros hijos, y se ponen en público, se debate en público. El resto de las niñeces, en esa, lo que yo llamo, ¿no?, esa simetría de poder, aunque tengan la misma edad, las niñeces cis tienen poder sobre las niñeces trans, porque su corporalidad y su identidad es legítima dentro de la escuela. Entonces, eso puede hacer que puedan burlarse, violentarse, y que a la misma niñez le genere mucha curiosidad la corporalidad de la compañerita o del compañerito que está ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera está en un libro. Y porque si van a la casa y le dicen, mira, la señora dijo que hay nenas con pene y hay nenes que tienen vulva, al otro día tenés a toda la familia dentro de la escuela tirándote la puerta abajo y diciéndote, ¿qué le enseñaste a mi hija, a mi hija? Esto es ideología de género, ¿de qué estás hablando? Esto tiene que ver con la invisibilización de la comunidad travesti trans a lo largo de la historia. Esto tiene que ver con la criminalización, con ese sello de lo perverso, de lo degenerado, de lo que no existe, de lo diabólico, ¿no?, visto desde las religiones. Esto que no puede ser. Bueno, es y es a lo largo de la historia y existió siempre. El tema es que a partir de la ley de identidad de género, de la lucha de toda la comunidad travesti trans, porque no fue desde otro lugar que salió el impulso de la ley de identidad de género, hoy estas niñeces, y a partir especialmente de ese hito histórico que fue el DNI de Luana, las niñeces están ocupando los espacios. Las niñeces no solo están en las casas como están siempre, porque siguen naciendo niñeces que no responden a esta hegemonía ni a lo que estaban esperando de este ser nena y este ser varón, siguen naciendo en hogares de personas cisgénero heterosexuales, que siguen aplicando la misma violencia. Y este lugar, el seno familiar, sigue siendo el primer lugar de expulsión de una persona trans travesti, su propio hogar. Ese desabrazo, desamor, los correctivos, la violencia, el vos no sos, los golpes, sigue siendo en el seno familiar. Y el segundo lugar de expulsión de una persona trans travesti, de una niñez trans travesti, es la escuela. Es la escuela con este modelo que ha fracasado, con esta matriz heteronormativa. Son existencias, son personas, seres humanos que están ahí dentro del aula, y que no falta le docente que le diga, compórtate como una niña, juega como una niña, cortate ese pelo que pareces una nena, no se comporta como una niña, no se comporta como un varón, en esto de reafirmar constantemente los estereotipos, porque los tenemos internalizados, porque no tiene que ver la niñez, tienen que ver con nosotros. Nosotros somos ese objeto a estudiar, a cuestionar, a preguntar. Somos nosotros quienes hoy nos tenemos que poner a pensar qué pasó con nosotros y qué hicimos nosotros y qué estamos replicando y qué aprendimos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Cuál es ese título que me dieron para hacer qué? ¿Y qué herramientas me da este sistema para trabajar con estas niñeces? Que no es algo nuevo, esto no es algo que surge ahora. ¿Y por qué cuando estas niñeces no estaban adentro del aula, no nos preguntamos dónde estaban? ¿Dónde estaban estas niñeces? Bueno, en su mayoría estaban en el sistema prostituyente. Las feminidades travestis y trans, desde los 11 años, 13 años, en un 76%, o sea que casi 8 de 10 niñas trans, travestis de la edad de mi hija, están en el sistema prostituyente. Y eso lo sabe la sociedad. Porque hoy nos estamos asombrando de que haya una niña trans adentro de una escuela, pero no nos asombramos
desde siempre que estén paradas en una esquina. O sea que lo alarmante es que no hicimos como sociedad para sacarlas de la esquina y que estén adentro de la escuela. O sea, cuando te das cuenta que la responsabilidad no solo es del Estado, es de toda la sociedad, la responsabilidad es de la escuela, la responsabilidad del sistema de salud, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y pensar que hoy, desde el DNI de Luana a la actualidad, el DNI de Luana fue en el año 2013, ¿cuántos años ya pasaron? 8 años. 8 años del DNI de Luana, de 9 años de la Ley de Identidad de Género. Las herramientas hoy sobran. La bibliografía hoy sobra. Nos hemos encargado, no solo yo, de escribir el libro Yo Nena, Yo Princesa, Mariposas Libres. Desde la Asociación Civil Infancias Libres tenemos el cuadernillo Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, Las Mariposas También Sueñan. Hemos sacado el último libro autogestivo Sin Alas, que denuncia los abusos contra las niñeces travestis y trans. Está el libro Amar Mi Cuerpo. Está el video en YouTube liberado, el video Yo Nena, Yo Princesa que hizo Valeria Paván y María Aramburu con mi testimonio, que ha ganado premios internacionales. Se va a filmar, ya se filmó, se va a estrenar la película Yo Nena, Yo Princesa, la ficción inspirada en el libro. O sea, tenemos nuestro canal de YouTube, la Asociación Civil Infancias Libres tiene canal de YouTube. Hay mucho material. Lo que falta es la decisión de ir en busca de ese material. Y hoy tenemos las redes sociales, nos metemos en el Google y encontramos todo lo que queremos encontrar. El tema es si estoy totalmente preparada para salir de mi zona de confort, para hacer crisis con todo lo que tengo que hacer crisis, y no que esto es una estudiante que voy a tener en algún momento, sino que tiene que ver conmigo también, tiene que ver con mi niñez, tiene que ver con mi formación, tiene que ver con mi estudio, tiene que ver con mi familia, tiene que ver conmigo como persona. ¿Qué me pasa a mí con esa niñez? ¿Cuáles son los derechos que va a tener y cuáles son las violencias que yo le voy a hacer padecer por mi desconocimiento, por mi falta de información y porque yo no consigo a esa niñez con pene o a esa niñez con vulva? ¿Cómo voy a dar una clase? Las preguntas, yo estoy repitiendo las preguntas que me hacen la mayoría de los docentes. ¿Cómo voy a dar una clase? ¿Con qué láminas? Bueno, vamos a pensarlas, vamos a crearlas. Porque lo que no está creado, nosotras, las familias, especialmente yo que fui quien empezó a instalar este tema de la infancia trans con el DNI de Luana en el año 2013, lo tuvimos que crear. Creamos el contenido. Estamos ahora hasta escribiendo cuentos para niñeces, ¿no? Pero no son un rastil para armar. No, las niñeces trans travestis no tienen que venir con instrucciones para que las personas, bueno, a ver, tengo una niñez, ¿qué hago? A, B, C, primero, segundo. Muchas veces no nos damos cuenta que exigimos hasta eso, ¿no? Bueno, decime cómo. Bueno, pero es que vos también lo tenés que pensar. Con todo el material que existe, con todos los videos, con la ley de identidad de género, con todo lo que ya se presenta y con la niñez que me está mirando, soy yo quien tengo que empezar a deconstruirme, soy yo quien tengo que empezar a hacer crisis con mis prácticas, con lo que hago, porque todo lo que hago le va a quitar ese lugar y la va a poner en un no lugar constante. Y le voy a tirar la última frase, así vamos a las preguntas. Igual vi que había un par de personas que estaban levantando la mano, pero si corto, viste, la exposición ahí, después pierdo el hilo. No te preocupes, mira esta frase, cierro con esta frase mortal. No te preocupes, Gabriela, tu hija acá en esta escuela va a ser tratada como el resto de las niñas. Tu hijo va a ser tratado como el resto de los niños. Quédese tranquila, señora. Esta escuela es inclusiva. Y ahí salgamos corriendo. ¿Saben por qué? Porque primero, ser tratada como cualquier niña, ese es el problema.
porque no son como el resto de las niñas. Y ser tratada como cualquier niña implica una corporalidad que no tienen, una identidad que no tienen, un derecho que no tienen en igualdad con el resto. Ser tratado como cualquier niño es obligarles a encajar en un lugar de invisibilidad para no atenderles. O sea, no son como todas las niñeces, no somos todas las personas iguales, y cuando hablamos de un lugar o de una escuela inclusiva, primero estamos hablando de una asimetría de poder, en esto que yo les decía, que las personas, ¿no?, que respondemos a lo asignado al nacer, las personas cisgénero, las que respondemos a esta hegemonía, a esta heteronorma, somos quienes vamos a habilitar al resto. Aquello que se desprende, a lo diverso, a lo extraño, a lo raro, a lo nuevo, a lo que no estoy acostumbrada a trabajar, ¿no? Y bueno, te dejo entrar, te habilito, yo que soy normal, entre comillas, te habilito a vos, que no lo sos, a que estés con la gente normal y que te parezcas a las personas normales. Entonces te incluyo. Cuando yo te incluyo y hablo de este lugar, esta escuela, este espacio, este consultorio inclusivo, quiere decir que yo te agarro a vos y te meto a donde no vas a entrar. Te voy a meter en un casillero que no voy a modificar. O entras en el casillero de nena o entras en el casillero de varón y no hay más para vos. Entonces no podemos hablar de inclusión porque estamos condenando a estas niñeces a que se amolden, a que entren en un lugar binario biologicista, normado, que indiscutiblemente les va a resultar violento. Y no soy quien para decirte a vos si te dejo entrar o no, y te incluyo en lo que está. Saben lo que hay que volar por el aire y lo que ya está. No incluir a nadie más en nada. Tenemos que lograr la equidad de derechos, la ampliación de los espacios, de la cabeza, del contenido, y no incluir a las personas en lo que ya está, porque evidentemente no estamos detectando que esto es un gran fracaso. Hoy en día, más de un 90%, por más que las familias se hagan las copadas, miren que yo laburo con la realidad, no con el imaginario, con la realidad. Ser puto está mal todavía. El puto tiene que estar en la casa ajena. Entonces yo, que soy tan buena, me solidarizo y digo, ay, mira qué lindo el puto que tiene la señora de enfrente, pero en mi casa tengo un macho. En mi casa no. Mira qué linda la travesti, parece una mujer. Qué linda que está, pero en la casa de enfrente, no la travesti en mi casa, siendo mi nuera, mi hija, mi sobrina, comiendo los ravioles el domingo con toda la familia, con la barba, con la nuez, ¿no? Porque eso a mí me incomoda. Lo que a mí no me incomoda y que puede pasar es que, bueno, esa nena parezca como todas las otras nenas, entonces eso no incomoda a nadie. Pero cuando dejan de ser nenas, cuando dejan de ser nenes y pasan a ser adolescentes, los caracteres sexuales secundarios obviamente se empiezan a notar. Y ese cuerpo que no es legítimo dentro de la escuela empieza a incomodar cada vez más. Y es ahí donde la mirada social hostiga tanto que esas niñeces, pasando a ser adolescentes, empiezan a padecer esa presión de que ya no me parezco a todas las nenas, y ya no me parezco a todos los nenes. Ese nene ya le empiezan a crecer las tetas y empieza a menstruar, y a esa nena le empieza a crecer la barba, se le empieza a engrosar la voz, se le nota el bulto. ¿Y qué me pasa ahí? ¿Y qué me pasa con ese cuerpo a mí? No al adolescente o el adolescente. ¿Qué me pasa a mí? Que me doy vuelta para ver si a la travesti se le nota o no se le nota, y cuanto menos se le note, mejor, porque genera menos incomodidad y me burlo menos. Tiene pie de hombre, ¿nunca escucharon? Tiene pie de hombre, tiene voz de hombre. ¿Qué es tener pie de hombre? Volvemos a qué es ser hombre, qué es ser mujer. Todo esto que yo les puedo contar, que va a costar procesarlo, internalizarlo, apropiarlo, aplicarlo después,
lleva a que la comunidad travesti trans, donde obviamente pertenecen nuestras niñeces, tiene una expectativa de vida de 35 años. Y a mí hay algo que me está alertando mucho y que me pone en una angustia tremenda, es que se ha hasta naturalizado decir, la comunidad travesti trans tiene una expectativa de 35 años. Gente, 35 años. No se habla de los travesticidios, no se habla de los crímenes de odio, no se habla de las violaciones, estamos buscando a Tehuel todavía. Y pareciera como que los asesinatos, los travesticidios y transfemicidios sociales, todo ese cúmulo de violencias que una niñez carga, que un adolescente carga, que le lleva al 40% de índice de suicidio. Entonces, cuando yo les digo a ustedes 40% de índice de suicidio, y quizá no conocen muchos adolescentes trans o travestis, o conocen 1, 2, 3, no les hace tanto ruido. Pero a nosotros que tenemos hijas e hijos trans y travestis, que nos digan que de cada 10, 4 van a intentar quitarse la vida o se quitan la vida, es alarmante. Cuando yo puedo pensar que mi hija, por el simple hecho de ser trans, tiene una expectativa de vida de 35 años, yo no puedo dormir. Porque una cosa es tener un estudiante, tener este conocimiento para un futuro, para mi carrera. Cuando es tu hija, tu hijo, yo no sé cuántas mamás hay acá, cuántos papás hay acá. Cuando es tu hija, querés romper todo, te agarra una desesperación. Una cosa era Luanita saliendo conmigo a la calle, agarradita de la mano, con su vestidito, con ese vestidito rosa de princesa que exigía el sistema y al cual Luanita respondió. Ya no va a usar un vestidito, ya tiene 14 años, ya tiene que caminar solita por la calle. Y si se pone a jugar con la Play, vieron que juegan en línea con otras personas, le dicen, che, vos sos un tipo, vos sos escuchen, un travesti. Ni siquiera esta sociedad ha logrado decir una travesti, dicen un. Y siempre de manera despectiva. Y la comunidad travesti ha logrado, sobre muchas muertas, que también hay que tener conciencia de eso, sobre muchas muertas, sobre vidas que no le importan a nadie, porque pareciera como que hay vidas que sí importan y otras que no. Entonces, sobre todas esas muertas, han reivindicado ese insulto y lo han apropiado como una identidad política de orgullo. Entonces, hoy, al tener esas referentas travestis, nuestras hijas, pueden nombrarse travestis desde los 4 años, porque entienden, como dice Marlene Guayar, ni varón ni mujer voy siendo travesti, y tengo pene, decía Loana Berkins, y tengo tetas, tengo barba, eso es ser travesti. ¿Y cuál es el problema? Me amo a mí misma, soy esta, mi primer objeto, como dice Marlene Guayar, nosotras, nuestro primer objeto de arte, nos creamos a nosotras mismas. El tema es qué le pasa a la sociedad con nosotros, cómo se imaginan un cuerpo travesti, cómo van a amar un cuerpo travesti, cómo se van a relacionar con un cuerpo travesti si la misma palabra les genera incomodidad. Entonces soy una niñita que tiene tías travestis, como tiene mi hija Luana, y que venían a su cumpleaños, en lugar de que vinieran las mamás de la escuela, venían las trabas al cumpleaños. Se puede decir yo soy travesti. Yo soy orgullosamente traba. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué les pasa a ustedes con la palabra travesti? ¿Cuánto incomoda esa palabra? Porque tiene el sello de lo criminal para una niña que se nombra dentro de su comunidad con sus referentas y que su identidad incomoda a toda una sociedad. Por eso cuando me dicen, ¿cuál es la diferencia entre travesti y trans? ¿Sabes cuál es la diferencia? Años de lucha, años de orgullo, un montón de muertas, y la diferencia entre las trabas y nosotras, las personas que hoy estamos acá, no solo es el coraje de enfrentar esta sociedad, es la desobediencia y es la libertad que tienen. Y nosotros no. Orgullo por la desobediencia.
¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No sé, Jessy, si vos querés ir ordenando las preguntas, si me las van leyendo, ¿dónde están? Había dos manos levantadas. Sí, ahí, Patricia primero y Cecilia sí. después. Ahora vamos a ir a preguntas y hay algunas reflexiones también en el chat. Si me olvidé de algo, me dicen. Bueno, primero quiero decir esto, digo, antes de que sigamos con lo de las preguntas, digo, realmente creo que lo que están poniendo en el chat viene en el mismo sentido, la forma en que colocaste lo que necesitamos discutir, ¿no? Nosotros venimos de una clase anterior con Marlene, que nos habló de esto último que vos planteás, ¿no? Bueno, ¿qué no soy? ¿Voy siendo? ¿Por qué nos tenemos que cuidar en el sentido de por qué considerarnos una obra de arte? Y aparte de todas estas cuestiones que vos colocaste relacionadas a la ESI es un punto de partida y desde el Estado y desde la sociedad tenemos que repensarla para adecuarla a estas realidades que no necesitan una inclusión, necesitan un respeto, ¿no? Claro. Respetar la realidad individual de cada persona. Esta iniciativa, esta diplomatura, es una articulación entre la Universidad Popular y la Municipalidad de Avellaneda. Y digo, en este sentido de pensar al Estado desde sus distintas aristas y cómo podemos, desde estas iniciativas, en todo caso, mejorar las leyes que ya tenemos, ¿no? Mejorar los marcos legislativos, mejorar los derechos que ya hemos adquirido. Que no es algo, mejorar nuestras prácticas. Mejorar, mira, si empezamos antes de aspirar tanto, porque eso va a llevar muchos años más, mejorar nuestras prácticas. Hoy, miren, les cuento, ya estoy en confianza. Hoy recibimos nosotros vendemos, obviamente, los libros autogestivos para sostener la asociación y además seguir creando más libros. No saben lo que cuesta y lo que sale hacer libros de manera autogestiva. Es tremendo y somos un grupito de familias nada más quienes sostenemos. Financiar todo esto no lo financia nadie más que nosotros mismos y no somos familias de clase social alta, la verdad que no. Tiene que ver mucho eso también, en lo que es la militancia y todo, las diferencias de clases sociales, porque pareciera que siempre salimos los pobres a reclamar lo que nos falta, y el resto se beneficia sentados en su... y nos mandan personas que leyeron nuestros libros, que leyeron mis libros, que nos siguen en las redes, que Gabriela, Tu Lucha y toda la zaraza. Una chica que se tiene que recibir de psicóloga y tiene que hacer la tesis. Que no es la única, lo cuento porque abunda todo esto. Necesito para mi tesis 10 niñeces. No sé si tienen 10, ¿viste? Como cuando vas a comprar, dame 3 naranjas, 2 pomelo y te sobra, tenés algo ahí, necesitaría 10 de estas caras, como si fuese un casting. Necesito 10 niñeces blancas, ¿no? 10 niñeces para mi tesis porque tenemos que, la tesis se trata de la perspectiva de la escuela y cómo se abordan la educación, las infancias, zaraza, ¿y por qué no vas a la escuela? ¿Por qué no hablas con las personas adultas? Esto de, yo vivo ayudando y colaborando y dando entrevistas para las tesis de un montón de personas de sus carreras universitarias desde hace años, pero años. El objeto de estudio, el consumo, desde qué lugar voy a observar a esa niñez. 10 niñeces querían, como si fuese a comprar al supermercado, ¿no? Necesito 10 niñeces para entrevistar. Y no nos damos cuenta de la violencia que ejercemos. El último libro, se los muestro, Sin alas, habla de eso. Habla de la ética, de nuestras prácticas, de los abusos, de lo que hacemos, de lo que nos llevamos puesto y no nos damos cuenta, y encima pensamos que somos personas copadas que queremos trabajar esto, y dame 10 niñeces, para que yo entreviste a 10 niñes, porque yo necesito hacer mi trabajo final para recibirme, y no tenemos ni siquiera en cuenta qué es lo que nos llevamos puesto. Por eso digo, las prácticas, lo que hacemos, en pos de qué, cuánto egoísmo hay. Perdón, Jessy, te interrumpí, pero era tan importante decir desde qué lugar, y cuando hay alguien que tiene un libro mío, yo le digo, ¿lo leí? ¡Ay, Gabriela, leí tu libro! Bueno, qué bien, genial, ¿lo entendiste?
porque de leerlo a entenderlo hay un abismo. Y después de que me dicen, no, se incomodan, ¿viste? Porque cuando viene alguien a decirte, ay, leí tu libro, ¿lo entendiste? Sí, creo que sí. Empiezan así, nadie te dice sí, no, te dicen, creo que sí. Ok, lo entendiste. ¿Lo llevaste a la práctica? Porque cuando estas niñeces que desobedecen, y vos empezás a escuchar, te invitan a que vos desobedezcas. Entonces, cuando estas niñeces que pagan el precio por esa desobediencia, te invitan a desobedecer a vos para acompañarlas, para mirarlas, para plasmar, para respetarle sus derechos, vos estás desobedeciendo al sistema para respetarle el derecho a una niñez trans. Vos también vas a pagar el precio por esa desobediencia en tu lugar de trabajo, en tu vida, ¿no? Y hay que lograr implementar todo esto. Por eso a veces digo, tanta teoría a veces. Yo no sé si nos tenemos que sentar a definir lo que es el género. Yo creo que necesitamos más abrazo, más empatía, más respeto, que no pasa tanto por esa teoría, por lo que todo ese trabajo de tesis que tengo que hacer. ¡Ey! Ni siquiera respetaste a las niñeces, te las llevaste puestas. Y eso que no seguí, ¿no? Y el abrazo, y no abrazar lo diferente. Yo también reconocerme como diferente. Que no sea un apartado, que no sea un parche, que no sea lo diverso, aquello que está allá enfrente, que lo tengo que incluir. Todo eso es violento. Lo que yo tengo que respetar, porque yo también soy parte de esa diversidad humana, no lo diverso. ¿Vieron cuando en muchos espacios, municipios, lugares, trabajamos? Lo último, digo esto, Jessy, cierro. Trabajo la diversidad. Una docente me dijo una vez, yo tengo 4 diversos en mi curso. Si hubiera tenido una bomba, se la mando a su casa. Tengo 4 diversos, los cuento, ¿viste? En mi época, estoy hablando de 30 años atrás, yo tengo un amigo judío, decíamos. Yo tengo un amigo puto. Es más, yo no discrimino a los putos, hasta fui a un casamiento gay. Digo, como para que nos vayamos ubicando en qué lugar está la violencia y detectándola. Decime, Jessy, disculpen, tenía que decir esta experiencia de hoy nefasta. No, adelante, igual vos avanzá. Estaba leyendo un poco el chat y no sé si, a ver, para acá tengo a una participante que quiere sacarme el micrófono. Si hay alguien que quiere levantar la mano, porque había alguien con la mano levantada, pero ya no está, o alguien que quiera hacer alguna pregunta, perdón. Bueno, Cami, comandame vos esta situación. Sí. Estaba Patricia, yo noté aquí con la mano levantada hace un rato, y también Cecilia. Y aquí veo una pregunta en el chat de Débora que dice: ¿por qué cuesta tanto cambiar los modos establecidos y las leyes? Que les queda cómodo. El sistema, dije. Porque lleva un precio. Y porque también hay un sistema ordenador que maneja el capitalismo. A ver, Patricia, vos levantaste, ¿no? Hay una manito así, yo, mucha tecnología, ¿no? Pero sí, con una mano así me doy cuenta. Hola, buenas tardes. No. Yo anoté algunas cosas que me llamaron la atención, después me olvidé el hilo. Era muy al principio, cuando hablabas de la identidad de género. De hecho, yo hice talleres de promotoras de género con el tema de identidad sexual, ampliado, las leyes y demás. Entonces quería hablar algo sobre eso, pero anoté, por ejemplo, esto que vos decías, de no sé por qué obedecí. Me llamó la atención, y me parece que no es que obedeciste, te enseñaron así, lo naturalizaste en un principio. O sea, me pareció como que decía, yo obedecí, y es como que lo naturalizamos. Es esto que hablábamos, por ejemplo, que se nos va metiendo en la sociedad y en la psiquis, formando el sentido en la sociedad. No es que obedeciste y de alguna manera
Obedecí los mandatos, vamos obedeciendo. sí, obedecemos los mandatos y obedecemos a las normas. Por eso, estas infancias desobedecen todo eso. Sí, sí. ¿Me comprendés? O sea, estás obedeciendo, estás haciendo lo que te dicen que tenés que hacer. Y eso se trata de obedecer. Fui muy obediente, yo fui muy obediente. Fui una Susanita. Y estaba tan contenta, no tienes una idea, lo contenta que estaba siendo Susanita. Muy contenta. Cuando desperté, y la que a mí me vino a despertar, porque cuando aparece en tu vida una niñez trans travesti, te cuestiona si lográs, ¿no?, hacer este trabajo de construcción, te cuestiona, empezás a cuestionarte absolutamente todo. Y ese despertar, ese sacudón, me lo dio mi hija. ¿Por qué? Porque ella no era obediente como yo a lo que le habían dicho que tenía que ser. Ella era obediente a su deseo, a su sentir. No era que se sentía como, era. Yo soy una nena, vos hacés lo que vos quieras, con lo que quieras, mamá, pero yo no soy un varón, yo soy una nena. Y lo pudo sostener en el tiempo. Y a partir de ese DNI de Luana, que logró, obviamente, instalarse y ser el primer DNI del mundo y toda la zaraza que vino después, 1.400 DNI más de niñeces hay hoy en el país. Y van a seguir habiendo. Y no es importante el DNI, vuelvo a repetir, no es obligatorio, pero sí lo que estamos hablando es que sentó un precedente para que otras familias hoy puedan escuchar, porque no paré, mirá, si hubiese sido solamente que le daban el DNI a Luana y yo me quedaba en mi casa con el DNI de mi hija, yo sentí un vacío. Bueno, esto nadie me lo está preguntando, pero yo me doy el permiso de contarlo. Cuando vuelvo, un año batallando, ¿me entendés? Con toda esa adrenalina de tenemos el DNI, volví con el DNI a mi casa. Y el vacío que yo sentí en mi corazón, en la vida, para acompañar a Luana, fue devastador. No es que yo volví con el DNI a mi casa feliz. Yo llegué a mi barrio, calle de Tierra, en Merlo, en el conurbano, con el DNI de mi hija, después de haber dado una conferencia de prensa internacional, con todos los flashes y todos los aplausos y salir en todos los medios de comunicación. Yo llegué acá a mi casa y con el DNI en la mano, yo no podía ir a comprar al almacén sin que me dijeran que mi hija era un varón. Yo no le podía pegar el DNI en la frente y salir en todo el decir, pero miren que es nena, pero miren que es nena. Y ahí me di cuenta que el DNI no me servía para nada para salvarle la vida a Luana, porque la batalla era cultural, no era por un DNI. Y por más que Luana tuviera el DNI, la iban a seguir tratando como un varón. Y si la tenía que llevar, como me pasó, a una pediatra, a un pediatra que la revise, la violencia era enorme. Por más que, pero dice Luana, el DNI, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago con este DNI? Me acuerdo que le dije a Valeria Paván, ¿y ahora qué hacemos? Y ya está, me decía, ya tenés el DNI. Sí, bueno, pero esto no alcanza. Y es ahí donde empecé a colectivizar esta lucha. Y después de tantos, 8 años de mi vida dando charlas, todos los días de mi vida charlas, tesis, viaje, libro, entrevistas, salir en los medios de comunicación, hoy se expandió tanto que no solo estamos hoy hablando acá, sino que muchas personas hoy empiezan a hablar de las niñeces trans, de travestis, y un montón de profesionales, docentes, profesionales de la salud, abogados, saben el tema de Luana, saben que hay una niña, y desde ahí para abajo, todo lo que vino después. Y todavía no alcanza. Todavía tenemos 40. Mira, cuando hicimos la estadística, estábamos súper contentos en Infancia Libre, que teníamos la primera estadística a nivel nacional sobre 100 niñeces trans travestis. 53% de niños y niñas, y 63% de adolescentes con ideas de muerte. 40% en la población travesti trans de índice de suicidio. O sea que 40 de esas niñeces entraban en ese suicidio, de las 100 que habíamos entrevistado, pero las conocíamos a todas. Cuando hablamos de números, a veces se habla de una manera tan fría, pero cuando vos decís, che,
conocemos a 100, abrazamos a 100, le conocemos sus ojos, su familia, juegan con nosotros. De esas 100, la única expectativa de vida es 35 años y 40 será mi hija, será tu hijo. Empezamos con las mamás, ¿viste? Y los papás. Cuando esos números se trasladan a personas, y esas personas son tus hijos, tus hijas, yo te puedo asegurar que la desesperación de que esto cambie no queda solamente, ay, que se actualice la ESI, dale. No te deja dormir, no vivís. No vivís. O ustedes se piensan que cuando Luana va a la escuela dicen, ay, es Luana, la hija de Gabriela Mancilla, la que se va a hacer la película, entonces, no. Tiene nuez, tiene barba. ¿Cómo va la clase de educación física? ¿Cómo se pone una calza, mi hija? Sin que la profesora o el profesor de educación física diga, pero se nota el bulto de la chica. ¿Qué pasó? O sin que realmente esa careta que ponemos, ¿no? A veces, porque la verdad es que también saben que tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad tan hipócrita, y que muchas veces, y eso también me lo enseñó mi hijo Elías, esta careta social, esta máscara que ponemos, ¿no? Para ser políticamente correctos, correctas. Mi hijo Elías tiene Asperger, y es lo más maravilloso que me ha pasado también, porque Elías no tiene filtro, ¿viste? No puede mentir, te dice es un estornudo, su pensamiento es un estornudo, lo que piensa te lo dice, y si te tiene que decir, qué pelotuda que sos, ¿no? Te lo dice, ¿no? O sea, no es que te falta el respeto, te dice lo que piensa, y lo que no quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere decir no lo dice, y no tiene que quedar bien. Nosotros tenemos ese filtro social, esa careta social, que nos tenemos que presentar de una manera, y eso le hacen a nuestras niñeces. Nos dicen que está todo bien, vayan tranquilas a sus casas, señoras mamás, señores papás, que sus hijas acá van a estar totalmente acompañadas. No es así. Y lo que a mí más me preocupa es cuando una familia me dice, no, mi hijo en la escuela está re bien. La escuela no está bien. Entonces ninguna niñez va a estar bien. Esta educación que no te enseñó a vos que hay un montón de corporalidades y del respeto, y que vos no podés juzgar, ni señalar, ni criticar, ni violentar, esta educación no está bien. Entonces hoy no solo las niñas de travesti y trans no están bien dentro de la escuela, ninguna niñez está bien dentro de la escuela. Y empezamos desde el feminismo, de los feminismos, a decir, no eduquemos más machitos violentos. Bueno, acá también, ¿no? ¿Saben qué es lo que no tenemos que educar? Personas transodiantes, travestiodiantes. No sé quién me habla. Sí, dale, Patricia. Quiero comentar esto que me pasó, mira, tengo 47 años, voy a cumplir este año. Imagínate que a los 10 años empecé a jugar al fútbol. Mirá qué época te digo. Qué genia. Fútbol femenino. La rareza, supuestamente. Había muchos equipos de fútbol femenino. Jugué hasta los 18, después volví a jugar embarazada. Y me acuerdo que cuando era chica me decían, hace fútbol. Y yo jugaba muy bien, jugábamos bien, todas mis compañeras jugaban bien, muchas jugaban en Boca, en Racing. Y me decían, ¿sos lesbiana? No, claro. Juego al fútbol. O sea, no tenía nada que ver. O sea, tenía amigas de distinto tipo. Yo no le preguntaba ni. No se me pasaba por la cabeza. Es machona. Preguntarle, claro, totalmente. Pero ¿cómo? ¿Te gustan las mujeres? No, ni sabía lo que me gustaba. A mí me gustaba jugar al fútbol. Pero fue una experiencia que. Yo me acuerdo que, mirá, tengo 47 años, en aquellos tiempos, en los 90, era bueno, imagínate. Vayan a lavar los platos, machona, y como si fuese parada, que encima como algo malo si fuese lesbiana. ¿Viste? Claro, sí, bueno, tengo amigas ahora que son árbitros de aquella época, que le dicen, sí, yo lavo los platos, pero también juego al fútbol, manejo, o sea, nos encasillaban, pero por ejemplo yo rescato que yo era feliz, digo, me importaba que yo era feliz, o sea, creo que eso teníamos que marcar en las personas, de que sean felices y como esto que estabas diciendo, ¿no? Que me enseñó hace un tiempo, como yo estoy acompañante terapéutico, y cuando hice la tesis con infancias,
de las patologías, algunas patologías hice de tesis. Me acuerdo que le preguntábamos mucho a la profesora sobre la especificidad de la patología. Y una profesora muy macanuda, psicóloga, pero que tenía experiencia territorial mucha, nos decía, no traten de ver tanto la patología, sino vean primero al niño. Vean al niño, su personalidad, cuántos años tiene, qué le gusta, qué hace, después vean las patologías. Obviamente no comparando la patología, ¿no es cierto?, con la identidad de género, pero siempre eso de ver al ser humano, al sujeto de derecho. Yo creo que en este caso también se podría aplicar. No ver, en este caso, sino ver primero a la persona, sus sentimientos, qué es lo que quiere. Yo creo que eso podría aplicar, ¿no? Salvando las enormes distancias, porque el ser humano es eso. La ley de identidad de género viene a despatologizar, tiene esa mirada despatologizante, prohíbe el diagnóstico, pero hoy en día tenemos infinidad de personas y de profesionales, psicólogos, psiquiatras, que siguen diagnosticando a las niñeces y adolescencias travestis y trans, y hay muchos adolescentes medicados por el simple hecho de que son personas trans. ¿Cómo romper con todo eso, no? Y cómo validar la voz de esta niña. Mira, si este libro, por ejemplo, el último, lo tengo acá porque lo estuve subrayando, lo escribí yo, lo escribieron mis compañeros y yo, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a releer y digo, qué enorme laburo que hicimos. Y lo remarco, ¿no? Si este libro tuviese el sello, qué sé yo, de algún profesional conocido, famoso, qué distinto sería, ¿no? ¿Cómo poder validar la voz de la experiencia por sobre el saber académico, que pareciera que es inamovible, como que se sabe todo, que no... Y cuando desde la academia nos llaman a las personas y nos estudian a las personas y nos dicen, bueno, vení Gabriela, contá tu historia. ¿Qué? A mí cada vez que me llaman ahora, antes lo hacía, pero cuando ahora me dicen, contá tu historia para sensibilizar. Yo no te tengo que sensibilizar a vos, disculpame. Vos tenés obligaciones. Y bajo la ley de identidad de género, por ejemplo, y otras leyes que tienen que ver con los derechos de la niñez, es tu obligación. Y entonces la persona que no se sensibiliza, ¿qué pasa? Y cuando yo te tengo que sensibilizar a vos, en esta mirada y en esta propuesta, totalmente errónea, ¿no? Pero es una propuesta, tengo que volver a contarte todo mi dolor, todo mi pesar. Yo me acuerdo que en las primeras charlas, allá por el año 2014, 2015, cuando salió mi primer libro, ustedes no tienen una idea, yo me desgarraba llorando en cada presentación, contaba mi historia y lloraba, y la gente ahí, viste, como cuando hay un accidente y se paran a ver, no sé qué carajo están haciendo ahí, pero no ayudan en nada, pero tienen que ir a ver la persona descuartizada que la pisó el tren, a ver, cuántas partes, ¿por qué ese morbo tan espantoso que tenemos? Entonces, citan, llaman a congresos o a lugares, ¿no? A las trabas o a mí, voy a hablar por mí, contanos tu vida, pero están revictimizándome constantemente. Vení, contanos cómo fue lo de Luana. Che, Luana tiene 14 años, ya está, fue hace 10 años atrás. Hoy llámame porque voy a interpelar hasta tu propio conocimiento, porque tengo esa capacidad. Pero no te lo valida. Vos tenés que sentarte ahí a contar cómo tu hija se quería cortar el pene, para que la gente llore. Y ahí la sensibilizás. No, ese es otro error. No hay que sensibilizarse, hay que hacer lo que nuestra responsabilidad nos obliga. Tenemos que ser responsables, tenemos niñeces a cargo, no solo en la escuela por ser estudiantes, sino que tenemos niñeces a cargo en nuestra vida, educamos niñeces, tenemos familiares que son niñeces. Si yo le digo a mi hijo Elías, contame Elías, ¿tenés novia? Yo le tengo que decir, Elías, primero no le tengo que preguntar, primero. Segundo, no le tengo que decir, ¿tenés novia? De última, si me meto en su vida y le pregunto, ¿tenés novia, tenés novio? ¿Te gusta alguien?
Y esto no lo hace todas las personas, no lo hacen todas. Es como ahí, ¿qué va a tener? ¿Vas a tener un nene? ¿Vas a tener una nena? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a hacer abuela? Ay. ¿Me preguntaste si quiero ser madre? No, yo quiero ser abuela. Todo esto que está tan metido, hoy podemos pensar a un varón trans embarazado. Pero si vamos a pensar en un varón trans embarazado, porque también es su derecho, tenemos que poner la corporalidad que puede gestar, asociarla a la identidad masculina también. También tenemos que asociar la menstruación a ese varón trans y tenemos que empezar con que, che, ¿vieron alguna publicidad que hable de una toallita o de la copa menstrual con un varón que diga yo también la uso? ¿Con un varón trans que diga yo también la uso porque soy un varón trans? ¿No? Y si hablan de cuerpos gestantes, de personas, son todas mujeres. Porque lo simbólico también está, esa identificación, esa imagen. Cuando hablan, por ejemplo, hay una publicidad que habla de la copa menstrual, que sale, no sé, una ginecóloga hablando. Todas chicas yendo para un lado, andando en bicicleta, corriendo en calzones, viste que vas feliz en bombacha al cajón a sacar la tuya. No creer. Todo esto que nos venden, yo no voy en tanga corriendo feliz al cajón, mentira, no es verdad. Entonces todo eso que está idealizado, todo eso que está romantizado, hay que romper, esto es un fracaso. A mí me llevó la idea del príncipe azul a pasar por tantas violencias y a sufrir violencia de género y a no poder identificar, el querer salir de ser esa cenicienta. Por eso digo que fui una Susanita hermosa, porque fui una cenicienta, porque se te mete todo en la cabeza desde antes de que vos nazcas, y lo reproducimos. Eso es lo peor. Cuando tuve que hacer toda esa crítica para decir, yo no tengo una cenicienta, tengo derechos desde otro lugar, y lo que tengo que hacer es lograr que Luana no sea una cenicienta, y que Elías no sea un príncipe ni un campeón. Pero eso, ¿lo puede hacer el resto de las madres o el resto de los padres? Patriarcado, capitalismo, todo, interpela todo, es algo que es una tela de araña, ¿viste? Todo lleva a todo, y es tan fuerte que tenés que agarrar el título de ir a reclamar todo lo que estudiaste, porque la mitad que tiene que ver con los derechos humanos está mal. Porque no lo podés llevar a la práctica, no lo podés llevar. Y cuando luchamos por en contra de los estereotipos de género, tenés al 90% que está haciendo dieta para llegar al verano. Porque no existe otro modelo que no sea el de la feminidad flaca, blanca. Ahora por ahí ponen alguna feminidad marrona, como dicen nuestras compañeras, negra. Pero en realidad el éxito es de la flaca, blanca, rubia. ¿Alguien tiene algo que preguntarme? ¿Alguna pregunta? Porque todo tiene que ver con todo. ¿Están todas indignadas como yo? Porque también es eso, ¿eh? Hay que enojarse. A veces me dicen, ay, también la voz. Están enojadas siempre. ¿Cómo crees que esté? Digo, porque también tengo que ser sumisita para decir las cosas, ¿no? Y las que más me reclaman el enojo son otras feminidades. Son otras compañeras. Gabriela, ¿lo podés decir de otra manera? No, mi hija está en peligro. Tiene una expectativa de vida de 35 años. Hace 10 años que estoy reclamando otra clase de ESI. Y a mi hija la violentan todo el tiempo. ¿Cómo carajo querés que esté? Se ofende. Ay, no, pero tu tono de voz. No, lo tengo que decir de una manera que no te joda, que no te incomoda, que me vuelven a encasillar en ese Susanita. Y me dicen, vos sos la mamá leona. No, gente, yo no soy una mamá leona. Porque la leona defiende a su cría por instinto. Y yo la defiendo por decisión. Y esto es político. Y esto es mi decisión política de no solo defender a mi cría, sino de interpelarte a vos. Entonces, no soy una mamá leona. No, soy la idealización de la mamá. Soy una mamá furiosa y enojada todo el tiempo con este sistema, con esta sociedad, con las instituciones. Y el problema acá no es mi enojo, sino el por qué las demás personas no se enojan con las mismas injusticias
que yo me enojo y que yo les estoy contando. No tendría que pasar por alto decir 35 años de expectativa de vida, nos tendría que helar la sangre el 40% de índice de suicidio y saber que solamente por estadística el 1% de la comunidad travesti trans va a llegar a la vejez. El 1% ya. Muy egoísta, mamá. Tenemos, gracias. Ay, nos quedamos sordos. Quienes estamos con auriculares nos quedamos sordos. A ver, ¿alguien más que tenga antes que cerremos? Que ya estamos. ¿En cuánto estamos, Jessy? ¿Tenemos 10 un minutos? ratito. Dale. Sí, estábamos revisando el chat, pero hay muchas reflexiones. Si querés te puedo leer alguna de las reflexiones que hay, que me parece que es lo más... bueno, plantean esto, ¿no? Que primero que nada hay una indignación, no estás sola en este enojo, así que vamos a decir que esta es una clase que se pudrió todo. Vamos. Estamos todos bastante enojadas, Ya sé a quién llamar cuando tenga que ir a romper algo a la escuela igual. O sea, te llamo a vos y convocás y le prendemos fuego todo. Acá estamos bastante enojadas. No, pero digo, para recuperar las últimas cosas que planteabas, porque digo, la clase anterior que estuvo Marlene, que no es casual que hayan estado las dos juntas, una antes que la otra, planteó como que sembró este camino, ¿no? Que vos hoy nos invitaste a recorrer. De pensar que si no rompemos algo, en el sentido de romper para abrir qué es lo que hay ahí, que rompimos, no sirve, ¿no? No sirve que podamos conceptualizar, no sirve que podamos incorporar otro lenguaje, no sirve que podamos pensar en incluir, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es reemplazar conceptualmente algunas nociones por otras. Sí, unas violencias por otras, sí. O unas violencias por otras, o adquirir determinados marcos legislativos sin reflexión mediante, ¿no? Entonces, un poco este llamado a la crisis, Marlene también nos planteaba, ¿no? Una instancia similar en esto de decir, bueno, en clases anteriores también lo recuperamos a partir de otras cuestiones, pero pensar que lo que se enquilombo, lo que es ruidoso, lo que genera dudas, lo que genera preguntas, no es un problema, sino que es parte de un camino que nos va a llevar a otro conocimiento y probablemente, y bueno, y el objetivo un poco de la diplomatura en realidad es que nos permita mejorar las condiciones de vida, mejorar los espacios de primera infancia, mejorar nuestras relaciones y también mejorar no la infancia de quienes hoy transitan su primera infancia, sino también las infancias de quienes somos adultos, ¿no? Claro. Eso que vos decías. Y de quienes van a venir también, porque estamos trabajando para dejar el contexto. Cuando se genera una mirada amplia en cada espacio, ahí es donde surgen más niñeces que te dicen no soy aquello que vos querés. Porque pareciera como que teniendo, a ver, no todas las niñeces son Luana, no todas las niñeces a los 2 años de edad pueden hacer con esa convicción, esa desobediencia, esa insolencia. Luana fue insolente con este mundo, con esta sociedad, fue insolente conmigo. ¿Viste? En esto de yo soy quien soy, vos hace tu vida y procesalo. Fíjate, anda a terapia, mamá, pero yo soy quien soy. Generando ese contexto, si vos reprimís, hay niñeces que no vuelven a hablar nunca más. Entonces no es que no existen niñeces trans travestis en los espacios donde nos movemos. ¿Generamos el contexto para que esas niñeces se puedan manifestar? ¿O solamente les mostramos 2 posibilidades de ser y no hay más? Por eso digo que hay que reeducarnos en todo el contenido, porque si no, no se puede presentar el contexto. Si vos le presentás una paleta de colores, o le presentás rosa y celeste. Si le presentás rosa y celeste, bueno, la niñez se va a poner, bueno, rosa o celeste, no hay más. Pero si vos le presentás rosa, celeste, amarillo, verde, azul, naranja, violeta, ¿entendés? O sea, lo que tenemos que generar es el contexto también, y empieza por nosotros. Esa paleta de colores aplicarla en nosotros también. Sí, en esto que, digo, contando tu experiencia puntual, ¿no? Situando todo esto que vos planteás en lo propio, en lo que te pasó por el cuerpo, a vos y a tu familia, en realidad, también, digo, nos invitás a otro capítulo que podemos desarrollar, que es el tema de las maternidades.
¿no? ¿No? ¿Qué es la maternidad? ¿Qué son las maternidades? ¿Son una puerta, es una ventana que se abre, una ventana que se cierra? ¿No? Digo, todo esto que vos planteas también, ¿en qué situación quedamos colocadas quienes maternamos cuando se nos presentan situaciones que nos han educado, que están por fuera de la norma y que están mal? ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo lo repensamos? Esto que vos decías, habilitar la palabra o no habilitarla, es darle la posibilidad a una niña de 2 años a que transites el camino de elegido o encapsularla en algo que no va a poder ser hasta quién sabe cuándo. Así que digo, todo esto que vos planteas nos hace repensarnos en distintos roles, como sociedad, como familia, como mamá. Hoy a mí me toca hablar de la niñez porque obviamente con todas las personas travestis y trans militantes que hay, no soy quien yo para hablar de las personas trans travestis adultas, yo me ocupo de hablar de la niñez. Pero también validar que toda esta construcción y este respeto que estamos exigiendo desde la niñez, realmente validar que la persona puede empezar a transicionar, entre comillas, porque ya vieron que había una imposición, y a construirse por fuera de todos estos mandatos en cualquier etapa de su vida. Nosotros estamos hablando de la niñez y que generalmente todas las personas trans travestis hablan de su infancia, pero pueden transicionar a lo largo de su vida y pueden manifestarse, tienen la libertad, y hoy toda la lucha de la comunidad travesti trans le da lugar a las personas no binarias, porque antes que existiese las personas no binarias como comunidad y como colectivo, y como que surge, no es de la nueva era, como les decía recién, ni de la modernidad, ni de esta generación. Esto viene porque la comunidad travesti trans es la primera identidad no binaria, que viene a romper con todo. Cuando Loana Berkins dice, no soy varón, pero tampoco soy mujer, no me pongas en mujer, soy travesti. En esta tercera baldosa simbólica que te dice, rechazo ese ser mujer. ¿Quién te dijo que yo quiero ser mujer? Soy travesti. Marlene te dice, voy siendo travesti. Entonces, toda esa lucha, hoy de esa lucha emerge también toda la comunidad no binaria. Porque ¿de dónde creen que salen estas identidades no binarias? De toda la lucha de la comunidad travesti trans, en esto de resistir a encajarte en un lugar o en el otro. Entonces, si vos te empezás a replantear un montón de cosas, quizás de acá a 2, 3, 4 años, algunas de las personas que están acá no se identifiquen como se identifican hoy. ¿Qué sabemos? Sí, habilitar esto que digo, no solo con las infancias, sino con todas las personas, habilitar la pregunta, ¿no? Y en todo caso estar más preocupados por lo que escuchamos que por lo que queremos decir también, en relación a cómo nos relacionamos. Bueno, eso es algo que también veníamos desarrollando, el tema de la escucha. ¿Qué es la escucha? En definitiva, poder conectar con la otra persona. Alojar la voz de la otra persona. Alojar. Y en realidad también dejar de meterse en la vida ajena, porque antes de preguntarnos, ¿qué hace? Yo voy a ser muy grosera. Antes de preguntarse, ¿qué hace mi hija con su pene? Pregúntense ustedes qué hacen ustedes con sus genitales, ¿no? ¿Dónde los ponen? ¿Dónde los sacan? ¿Qué hicieron? ¿No? Digo, yo soy de una generación donde venían y te decían, sacaron una disco, China, ¿qué estás haciendo? El pene era el pitulín y el pirulino. Y la vulva, que sigue siendo, de ojo, la pichila, la chochola, la cotorrita, la cola de adelante. Tenemos y somos educadas por personas que todavía en nuestra genitalidad es tabú, no se puede hablar. No se hablaba de la menstruación, no se podía decir, ¿no? Vino Andrés. ¿Quién? Carajo. ¿Quién es Andrés? No es, pero no es Florencia. No, vino Andrés. Ay, no era Florencia. ¿Qué es esto? Bueno, hoy pareciera que todo esto está mucho más. No, gente, no. Porque esa persona que hoy tiene mi edad y que está frente al aula tiene que lidiar con esto también. Vuelvo a repetir, ¿cómo le vamos a dar la libertad a estas niñeces si revisando nuestra infancia no tuvimos libertad? Darles algo que no conocemos.
crearles el contexto para que se paren en un lugar donde nosotros afirmamos todo el tiempo. Es muy difícil hacerlo desde un